¿Qué nos trae para hoy, para este su espacio entre amigos, el doctor Trajano Vidal Potentini? Siempre hay una participación interesante. Hoy él nos habla de ese monumento de legalidad, Fray Antón de Montesinos. Bienvenido, doctor Trajano Vidal Potentini Adames. En una edición especial para Entre Amigos TV, por Teleuniverso, Canal 29, todos los domingos me dirijo con el objetivo de remembrar aquel acontecimiento histórico, el Sermón de Advientos, o lo que sería pues esa voz que clama en el desierto, fue la denominación que le dieron a aquel hito histórico de reclamo al mundo, fundamentalmente a los españoles, por el trato inhumano, el trato cruel que se le estaba dando a los indios luego del 1492, con lo que fuera, pues, entre comillas, el descubrimiento de América. Nos referimos a Fray Antón o Fray Antonio de Montesinos. Fue el fraile que encarnó en esa oportunidad pues la encomienda del cuarto domingo del mes de diciembre en el 1511, dirigir ese sermón, esa homilía en la iglesia de los dominicos a casa llena. Allí estaba pues todas las autoridades de la isla La Española, y esto trae consigo pues una repercusión en el punto de partida, si se quiere, de lo que sería pues a juicio nuestro, y se cita en términos históricos, el primer defensor del pueblo o procurador de los derechos humanos o defensor de los derechos humanos, dando, si se quiere, pues una importante dimensión al desarrollo del derecho internacional público que precisamente tiene su génesis en tiempos modernos, ya como cuerpo conceptual, doctrinal, en lo que es este proceso histórico de guerras, de colonia, de pelearse por ese botín, las grandes potencias navales, estamos hablando de Portugal, Inglaterra, Francia, España, cómo estas potencias se dan pues al famoso descubrimiento del Nuevo Mundo, de tierras habitadas por nativos, por indios, y entonces cómo se iban a repartir el oro, el botín que allí encontraban, amén de la esclavitud en que sometían a todos y cada uno de esos habitantes. Entonces ahí empiezan, a la hora de pelearse por esos terrenos, por esas tierras, por la riqueza de la misma, ahí aparecen entonces las leyes de India, las encomiendas, las leyes de Burgos, que precisamente es el resultante de esa disputa que trajo consigo el Sermón de Advientos, pero de igual forma también los roles de Olerón, todas las decisiones que alrededor de esta navegación, de esta colonización, de esta conquista, se fueron generando con ocasión de lo que fuera pues la división. Vimos aquí cómo esa división trajo consigo pues que una sola isla tuviera dos países a partir de ese reparto, de esa composición. Por un lado, los franceses con los haitianos actualmente. Fíjense que el creol es un derivado del que es el idioma haitiano, inicialmente pues un dialecto, pero es un derivado del idioma francés. Y la parte nuestra que le correspondió pues ya a los españoles. Esa es la configuración, es la, si se quiere, la composición que trae consigo en términos históricos lo que somos hoy, una isla con dos naciones, con dos países. Pero en todo este proceso vienen entonces estas discusiones, el ir levantando, el ir desarrollando todos estos instrumentos jurídicos, el grito, ¿por qué no?, también de esa negación a la iglesia, al papa, a los españoles, a los reyes, de que esta no era su tierra, de que los nativos eran los dueños. Por también la iglesia jugó, la iglesia de avanzada, la iglesia de las luces, en aquel entonces, hombres y mujeres con cabeza, con ese sentido del humanismo, con ese rostro de solidaridad,
de comprensión, de equilibrio, donde estaba Francisco de Victoria, que se asimila como uno de los padres también del derecho internacional público, cómo empiezan a sentar las bases, cómo desarrollan junto a otros, de Suárez, de Soto, también Fraile, desarrollan la Escuela Teológica Española, precisamente confrontando a los reyes, a los españoles, a los reyes de España y de igual forma pues también a la Iglesia Católica, de que ellos no eran los dueños y que había el derecho natural de que le correspondían a estos nativos con ocasión de ese, reitero, descubrimiento entre comillas. Pero así aparecen otros también como Alberico Gentilini, de igual forma pues también Hugo Grocio, considerado mayoritariamente como el padre junto a Victoria del derecho internacional público, ya en oposición de lo que era la escuela racionalista, en donde sí decía que eso tenía que ver con un componente convencional y que como había un componente convencional ahí de tratados y acuerdos que era el sustento, no le correspondían a los indios, sino que eran oposición a la escuela teológica española. Entonces, en este contexto es que se desarrolla, es que emerge, si se quiere, en términos modernos, lo que es el derecho internacional público, aun cuando podemos irnos más atrás en relación a su génesis desde lo que fuera el Jus Gentium en la antigua Roma, pero donde se desarrolla en tiempos modernos es precisamente a partir del descubrimiento de América y todo lo que se da en todo esto. Ya en el 1510, que es donde vienen una cantidad de dominicos, unos 15, pero en varias expediciones. Dentro de los primeros pues viene Fray Antón de Montesinos, 1510, y ya en el 1511, después que ellos van recogiendo y van verificando las atrocidades, las desgracias que se están dando, los abusos, la crueldad en contra de los indios, cómo lo están exterminando, cómo lo están explotando a partir de las denominadas o llamadas encomiendas, los encomenderos, que eran los que tenían pues ese instrumento, ese reconocimiento por parte de España para, si se quiere, pues esclavizar a estos indios. Entonces el sermón de Adviento se da el cuarto domingo, en este contexto, el cuarto domingo de diciembre de 1511, y allí se quita la correa a Fray Antón de Montesinos. Hay que decir que ese sermón es una obra colectiva, no es de él solamente, sino que son de los dominicos que venían trabajando y venían verificando todo lo que se estaba dando con los indios. Y allí entonces acaba con ese régimen de diabluras, de antihumano, de crueldad, de maldad en contra de los indios, como se le estaba exterminando. Bueno, terminaron desapareciendo los indios, producto de todo esto. Fruto de eso, estando allí sentado, porque estaba casa llena, ese escenario, ese cuarto domingo, 21 de diciembre de 1511, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, almirante por herencia en ese momento, virrey, el jefe de la isla, va y se queja donde Fray Pedro de Córdoba, que precisamente es la persona, el vicario mayor, el que viene con esa expedición, el que estaba al frente, y se queja y le dice que el domingo próximo tenía que suavizar, tenía que bajar, o por lo menos tenían que expulsar de la isla, tenían que sacar a Fray Antonio de Montesinos. Cuando va Fray Antonio el próximo domingo, entonces lo que coge es más fuerza, arrecia los ataques y más aún proclama el tema de que la ley natural, la ley de Dios está por encima de la de los hombres. Bueno, un sinnúmero de pautas ahí que en alguna forma son, si se quiere, los cimientos filosóficos de todo el tema del componente de los derechos humanos. Eso trae consigo que entonces por el lado de los franciscanos, no de los dominicos, de los franciscanos, manden a Alonso de Espinar a cabildear ya directamente, a quejarse donde los reyes de lo que se había hecho aquí en la isla de la Española, hoy República Dominicana, esta parte. Cuando van a España, pues lo propio hacen también los dominicos y mandan también a Fray Antón de Montesinos también a llevar y a plantear sus alegatos, y de ahí salen entonces las leyes de Burgos. Hay que decir que todo esto lo retrata, lo recoge la historia a partir de la obra de Indias, del relato de las Indias, de Fray Pedro de Bartolomé de las Casas, que era un encomendero, era un explotador en el momento, y que coge posteriormente los hábitos y se integra, motivado de ese discurso, de esa participación que tuvo también ahí en ese sermón de Adviento, y entonces posteriormente se pone del lado de la defensa de los indios. Vamos a ver entonces una gran trayectoria alrededor de eso y cómo recoge
todo esto en la historia, y es por lo que nos llega aquí. Entonces de ahí salieron posteriormente las leyes de Burgos, de lo que fuera esa discusión, ese encuentro en España. Fueron ampliadas por Fray Pedro de Córdoba posteriormente, porque la consideró incompleta, y si se quiere es en alguna forma la génesis, el inicio, el desarrollo de lo que es no solamente el derecho internacional público, y con él pues las tantas ramas que se dan: derecho del mar por un lado, derecho internacional humanitario, derecho internacional privado, el derecho de los derechos humanos, son todas ramas coincidentes en alguna forma con lo que es el derecho internacional público como la base, como el sustento de ese derecho a las relaciones interestatales, que se explaya incluso hasta los individuos, a las personas, cuando son objeto de la conculcación de algún derecho humano, y se van entonces al exterior a reclamarle a un Estado lo que es la conculcación que no le fue reconocida, que no le fue tutelada en relación a un derecho en el Estado infractor. Con esa parte pues nos despedimos. Era lo que queríamos, sentar las bases, remembrar este acontecimiento histórico, que creo que es positivo, que es importante que lo tengamos presente en un especial para Entre Amigos. Hasta la próxima. Se está renovando, se está rehabilitando, se está recomponiendo la situación con esta covidianidad. El mundo del turismo, una parte de la espina dorsal de la economía dominicana, se ha visto seriamente afectada por la falta de la afluencia de esos turistas que desde Europa a Estados Unidos vienen, y de otros lugares, a turistear en la República Dominicana. Se activa con la presencia de nosotros los dominicanos en estos centros, y con lo que el gobierno trata de incentivar para que no muera del todo la hotelería en República Dominicana. Veamos una de las bellezas nuestras. Aquí está Eliana Medina con Turismo y Más, aquí Entre Amigos. Gracias, Alberto, y feliz domingo para todo el que hace contacto con nosotros a través de Entre Amigos, ahora los domingos. Yo muy contenta de poder compartir con ustedes este material que va específicamente para esas personas que ahora en estas fechas navideñas piensan viajar y quieren conocer cuáles son esos protocolos que se están implementando en los aeropuertos y aviones por el COVID-19. Así que veamos este material. Nos encontramos con Luis Díaz, gerente de operaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao. Luis, yo soy una viajera compulsiva, me encanta viajar, y para mí es muy interesante conocer cuáles son esas medidas de seguridad que ustedes como aeropuerto están implementando para devolverle la confianza a viajeros como yo que quieren viajar ahora en tiempo de coronavirus. Ok, antes que nada te doy las gracias por interesarte en las medidas que se han implementado aquí en el aeropuerto, que no son más que medidas, valga la redundancia, que vienen como a alivianar esa presión que ha generado la pandemia del COVID-19 a nivel global. Bueno, te comento que el aeropuerto Cibao ha tomado decisiones que llevan a la implementación de medidas hasta restringir. Si te puedes fijar, todos ahora mismo tuvimos que dividir los espacios. ¿Ese era el paseo que llegaban los vehículos? Esto era un área de libre circulación. Ahora la tenemos dividida en dos áreas, una área para los vehículos que vienen a dejar pasajeros y otra área para los vehículos que vienen a recoger pasajeros que llegan en las operaciones. Esta es una área donde se hace una verificación previa para la entrada ya a la parte estéril de los pasajeros. Ya cuando el pasajero viene de la aerolínea, lo próximo viene acá, hacen una verificación en este punto, pero mira lo que hemos implementado. Aquí tenemos que hacer una identificación positiva para saber que estamos autorizados a transitar en el área. Sí. Luis, y las personas que se rehusan a seguir las medidas, ¿qué hacen ustedes en ese caso? ¿Lo sacan del aeropuerto? ¿No les permiten viajar? Quien se niegue a cumplir estas medidas por algo lo está haciendo. Entonces esa gente son apartadas y se someten a una entrevista con el personal del Ministerio de Salud. Luis, el sector turístico y el de aviación se ha visto muy afectado por el coronavirus.
y es el motor de muchas economías del mundo, sobre todo Latinoamérica, y República Dominicana no se ha quedado atrás. ¿Cómo ha sido ese auge de vuelos? ¿Ha decaído? ¿Ya se empezó a recuperar? Bueno, nosotros tuvimos prácticamente de manejar unas 26, 27 operaciones por día a llegar a cero. Te puedo contar, en el mes de abril nosotros no tuvimos ni una operación comercial. El aeropuerto estuvo prácticamente cerrado, solamente sometido a lo que tenía que ver con la parte de operaciones de carga y aviación general. Luis, ¿y el personal operativo del aeropuerto? ¿Están trabajando con todo el personal o también se han visto obligados a reducirlo? Sí y no. Por ejemplo, pero qué bien que tú dijiste y tú utilizaste el término correcto, el personal operativo. El personal operativo, que es quien, vamos a decir, quien hace el backstage de los aeropuertos, que no es la cara bonita que tú ves atendiéndote en un mostrador o en una oficina. Sí, nosotros tenemos prácticamente al 100% de nuestro personal. ¿Por qué? Mi calidad en el servicio no debe bajar, aunque sea una sola operación que yo esté atendiendo. O sea, yo tengo que tener el personal cualificado para atender una operación, pero para darle, por ejemplo, esa operación me puede venir con un 15% de ocupación, pero yo tengo que darle el servicio completo. Claro. La higienización del avión, la descarga, otra vez la carga en caso de que vaya a salir carga, reabastecimiento de combustible. O sea, todos los servicios se le dan a una aeronave sin importar la capacidad, cómo esté la capacidad. Me voy a ir, Luis. Y podemos entonces hacerlo como de que sí estamos llegando, tomamos acá. Acabo de llegar de viaje. Luego nos limpiamos acá. Mira, aquí tenemos otra estación de toma de temperatura. Si te fijas, mira la cámara allá, nosotros pasamos por la cámara. Y aquí hay un personal que... ¿Esa es la cámara que toma la temperatura? Esa es la cámara térmica, sí. O sea, este es el monitor, la cámara. Vamos a aprovechar que Catherine va a venir de allá para acá, para que tú veas en la pantalla cómo en el monitor aquí. Catherine va a recoger algo. ¿Está caliente ella? No, lo que pasa ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se pone la pantalla? Allá la cámara te da una alarma cuando tú tienes más de 37.5 de temperatura. Eso no quiere decir que tú tenga algo. Ponemos 37.5, pues 37 es la temperatura estándar del cuerpo. 37.5 ya algo, por una u otra cosa, tú debes estar un poquito caliente. Y te dice que Catherine que no tiene gripe, ve, mírala aquí, que no tiene fiebre. Ahí dice que ella tiene una temperatura de 35. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Luis Díaz, gerente de operaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao. Un recorrido que de verdad me motiva a querer viajar. Sí se puede viajar en tiempos de coronavirus y como hemos dicho repetidas veces, es una responsabilidad también de todos cumplir con los protocolos de seguridad. Muchísimas gracias y gracias a Catherine, que está backstage, que también ha sido responsable de que pudiéramos hacer este recorrido. Bueno, para mí es un gusto y deseando que ya ese deseo que tú tienes, tú lo canalices y que lo puedas ejecutar, que puedas viajar, que entiendas que los aeropuertos, a pesar de la pandemia, siguen siendo seguros, que cuando salgas del país, salgas por el aeropuerto Cibao. Claro, y te voy a llamar.